Buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase de Introducción a los métodos computacionales, sección CB64. ¿Ok? Hoy voy a pasar asistencia, ¿sí? Dentro de un ratito. Antes que nada, quiero preguntarles, ¿quiénes hicieron las tareas pendientes para el día de hoy? A ver. Julio, muy bien. A ver, un minuto, déjenme ver. ¿Quiénes? Ok, entonces, los que levantaron la mano, Brian, Luis, Ray, Aldair, Fernando, José, Ronald, Giancarlos, María, Eddie, Leonardo y Julio, ¿hicieron las dos tareas? ¿Las dos o solo una? Porque habían dos preguntas, se recuerdan, ¿verdad? Que les dejé asignadas. Ok, las dos. Muy bien. Entonces, al azar, déjenme anotarlos, ya va. Como son bastantes, me parece muy bien que todos estén, la mayoría estén trabajando. Entonces, hoy es CB64, tarea 1, tarea opcional 1, ¿ok? Entonces están Julio Valdivia, Leonardo Chunga, María de... María, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿De o de Ur? Un apellido francés, creo. Dorato, José Alcalde, Fernando Rodríguez, Aldair Luna, Ray Palomino, Brian Arcos, Eddie Reynoso y Ronald Aburt. De los que no levantaron la mano, asumo que ninguno lo hizo, no trabajaron. Entonces, fíjense, al azar, voy a escoger Aldair. Aldair, ¿puedes compartir tu pantalla? Déjame darte bondades y mostrarnos la pregunta 1, por favor. Lo que hiciste, ya te di bondades para que puedas presentar. Buenos días, profesora. Sí me escucha, ¿no? Sí, sí te escucho perfecto. Ya, me da un momento para compartirlo, por favor. Sí. Rapidito, Aldair. Sí se nota, ¿no? Lo guardé ahí en el blog de notas y... Sí, ok. Entonces, Ya, yo yo inicié. les pedí, explica por favor qué fue la tarea, qué fue lo que yo les pedí y qué hiciste tú. ¿Cuál fue el Ah, enunciado de la pregunta? la primera pregunta lo tengo más abajo, profesora, que pidió primero qué es la función Randy. Ajá, ok, muéstranos qué es la función random. Ok, Mira, lo que hay, ¿no? entonces La ya, función. Eh, ok, Aquí lo puse, ¿no? genera Como... números al azar, enteros entre 1 e I max, ok. Y Claro, y ese también... te,
También Ajá. hice un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que en una matriz te genera números al azar. Por ejemplo, la función Randy tú colocas, ¿no? Quiero números del 1 al 50, pero y ya aquí lo seccionas, ¿no? De 5 a 10, ¿no? De acuerdo a las matrices que necesites y te lo genera, ¿no? Al azar, números al azar, no necesariamente ordenados, ¿no? No, no, son al azar y ahí el 5, el segundo argumento te indica el número de filas y el tercer Claro, argumento te indica el número de columnas de la matriz que quieres construir, ¿verdad? exacto. Muy bien, Andair. Ahora vamos a ver, María, por favor, me muestras la pregunta 2, ¿Ya no dejo de igual compartir, que, profesora? sí, sí, gracias. Ok. María, por favor, te doy bondades. Y ahora tú muéstranos la, explícale a tus compañeros rapidito, porfa, eh, cuál era el enunciado y qué hiciste tú, ¿ok? Buenos días, profesora. La pregunta 2 era sobre crear en el MATLAB las multiplicaciones y todo. Y no, o sea, tengo el archivo de MATLAB, pero no lo comencé guardando con Diary of o Diary on, y por eso no pude descargarlo como notas, pero lo recorté de la pantalla cada paso. No hay problema, no hay problema. Entonces explica qué hiciste, explica cómo. Bueno, creé como mostró del A, cuáles eran del B, del C y del D. Creé cada uno para Ujú. que se guardara en el workspace y luego revisé las multiplicaciones que pidió y luego me salió paso a paso cada resultado. Ok. Y si yo te hubiese pedido hacer, por ejemplo, ok, en ese caso todos los resultados estaban bien definidos, ¿no? Sí, sí. Ok, está bien, perfecto, vale, listo. Gracias. Ahora sí voy a pasar asistencia rapidito, porque quiero. Oh, ya va. Tengo que volver a entrar. Un minuto. ¿Alguien escribió algo? Sí, ya pueden bajar las manos, sí, ya deben tener las manos cansadas, ¿no? Ok, el brazo cansadito. Ahí vamos. Empiezo. Contesten rapidito por micrófono, por favor, chicos. Aburto Ronald. Presente. José Alcalde. Presente. Brian Arcos. Adrián Cabrera. Arturo Castillo. Arturo Castillo. No están. Arturo Castillo. Ok. Bruce Chávez. Bruce Chávez. Tampoco. Ok. Leonardo Chunga. Presente, Miss. María de Ur está, ya sé. Presente. Luis Elguera. Presente.
Luis está. Luis Figueroa. Presente, profesora. Ana Hernández. Sergio Laván. Ana Hernández no está. Sergio Laván tampoco. Ok, David Lucero. David Lucero. Aldair Luna está. Ricardo Miranda. Presente, profesora. Luna. Luna. Y Presente. Ricardo Miranda. Presente, presente, presente. Ok, Freddy Osores. Freddy Osores. Presente, profesora. Freddy. Presente. Ok, Ray Palomino. Presente. Ok, Omar Pari. Omar Pari. Omar. Nicole Portocarrero. Nicole Portocarrero. Ah, no, Nicole tiene permiso. Ya ella avisó hoy que no podía. Grecia Reyes. Presente. Grecia Reyes. Ok. Eddie Reynoso. Presente, profesora. Presente. Salvador Ríos. Presente, profesora. Fernando Rodríguez. Presente, Miss. Euler Ruiz. Euler. Leonardo Salgado. Leonardo Salgado. Giancarlo Torato. Sé que Presente. está, creo que. Julio Valdivia también está. Presente, profesora. Brian Velázquez. Brian Presente. Velázquez. Presente, Ángel profesora. Vitonera, sí te escuché. Ángel Vitonera. Ángel. Ángel no está. Y Carlos Visconde. Carlos Visconde. Ok. Entonces, no lo estoy grabando en Sócrates porque todavía no he preguntado a las autoridades si debemos pasar asistencia oficial. Pero recuérdense lo que yo les dije el primer día de clase, que yo sí tomo en cuenta la asistencia a clase. ¿Ok? Dime, sí, a ti te escuché, Luis, sí. Profesora, Bien, me no tomó te en consideración, disculpe. Lo que pasa es que tenía problemas con el sí, micrófono. sí te tomé en consideración. Hay 2, 4, 6, 8, 10 personas que no están. ¿Ok? En clase. Realmente hay 11 que no están en clase, pero hay una persona que me informó que tenía problemas para asistir hoy. Entonces yo estoy tomando en cuenta la asistencia a clases. Ok, entonces continuamos, chicos. Deben haber recibido a través de su delegado, ¿verdad? La parte del documento que yo estoy usando, lo que hemos visto lo que vimos hasta la última clase. Entonces, vamos a continuar. Nosotros vimos todas las operaciones elemento-elemento matriciales, tanto las clásicas, las que están bien definidas en el mundo de las matemáticas, como las operaciones elemento-elemento, que solo son operaciones, como yo llamo, computacionales, pero que desde el punto de vista matemático no están definidas. ¿Sí? Las vimos. La operación punto sombrerito, la operación punto asterisco. ¿Sí? ¿Las vimos todas? Creo que llegamos hasta allí, ¿no? ¿Alguien que me responda? Chicos. Hello, ¿están conmigo? Que nadie me responde.
Por ejemplo, déjenme conectar. Ya va, chicos, que tengo desconectada la tablet. Un minuto. Es que ahora entre las clases virtuales y las clases presenciales es complicado, porque estoy todo el día armando y desarmando mi ambiente de trabajo, porque tengo que salir corriendo a dar clases a la universidad, otras son aquí en la casa, entonces depende del día y de la hora, ando corriendo para allá y para acá. Un minuto, que me está faltando aquí un cable, un conector, ya va, aquí está el conector. Ahora sí pongo a punto esto y corremos. Ok, entonces fíjense, chicos, yo les di, ¿dónde están ustedes? Que ahora no los veo. Aquí están. Llegaron hasta concatenación. Es decir, que yo, por ejemplo, no les expliqué qué significa hacer esto. Cuando A y B son matrices, ¿no? El producto elemento entre A y B. Ok. Entonces, vamos a explicarlo rapidito. En el MATLAB vamos a definir, ¿verdad? Estas dos matrices. A igual, ¿ok? A 1, 2, 3, punto y coma. Acuérdense de abrir su diario, chicos. ¿Ok? Ya va, que yo no lo hice y me gusta guardar lo que vemos. ¿Ok? Entonces voy a llamar, esta es clase 4, ¿verdad? Clase 4, CB 64. Entonces, fíjense. Definan una matriz A igual a, supongamos, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6. Esa matriz es de... No estoy compartiendo, eso es lo que me estás diciendo. Sí, ya voy a compartir MATLAB. Un minuto. Ok, ahí ahora sí estoy compartiendo MATLAB. Definan B, por ejemplo, la matriz de menos 1, menos 2, punto y coma, menos 3, menos 4, punto y coma, no sé, 1, 3. ¿Ok? Entonces, la primera es una matriz de 2 por 3, la segunda es una matriz de 3 por 2, y voy a definir una matriz C, ¿ok? Que es, por ejemplo, de, a ver qué quiero aquí, voy a definir la matriz 11 o 10, 11, punto y coma, 12, 13, supónganse. ¿Ok? Entonces tengo una matriz de 2 por 3, una de 3 por 2 y una de 2 por 2. Entonces, si yo quiero hacer el producto, ¿ok? Matriz, vector, matriz, perdón. ¿Qué se debe cumplir para el producto matriz? A ver, rapidito. ¿Qué se debe cumplir? Si yo quiero hacer, ¿verdad? El producto, tengo una matriz A, supónganse que es una matriz de M por N, y quiero hacer el producto de ella por la matriz B, que es, supónganse, S por P. Para que ese producto esté bien definido, ¿verdad? ¿Qué se debe cumplir?
Muy bien. Muy bien. Leonardo, se debe cumplir que n tiene que ser igual a s, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo, ¿sí? En el fondo. Se tiene que cumplir que estos dos señores, ¿ok? Estos dos señores tienen que ser iguales, ¿ok? ¿Sí? Y se recuerdan de eso lo vieron ustedes en álgebra lineal, ¿ok? Y entonces, la matriz resultante es una matriz C, donde, ¿qué tamaño tiene ella? Tiene el número, como número de filas, ¿cuántas filas tiene esa matriz? A ver, chicos, rapidito. ¿Cuántas filas va a tener M? El mismo número de filas de la primera y va a tener el número de columnas igual a la segunda. Es decir que, ¿verdad? A ver, déjenme ponerlo en otro color. Este señor coincide con este y este coincide con este. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Déjenme aquí. Ok, entonces, de las matrices que yo les di entonces, fíjense que si yo quiero hacer el producto de... Ajá, eso por la parte, vamos a terminar un momentito el repasito para ponernos a punto para irnos a MATLAB. ¿Ok? Este en el caso del producto. En el caso de la suma, ¿qué se debe cumplir? Si yo quiero, por ejemplo, obtener el resultado de, no sé, supónganse, D igual a A más B. ¿Qué condición se debe cumplir para poder hacer la suma? Rapidito, chicos. Para que se pueda, pueden hablar por micrófono y responderme rápido, por favor. Para sumar dos matrices, ¿qué condiciones se debe exigir en cuanto a las dimensiones? Deben tener el mismo número de filas y columnas. Muy bien. Y la matriz resultante es una matriz con el mismo número de filas y columnas de ambas matrices, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer potenciación de matrices, ¿qué condición se debe cumplir? ¿Qué significa A a la N, por ejemplo? ¿Qué significa que yo haga A a la N desde el punto de vista teórico? Significa que es A por A, ¿verdad? Por A, ¿cuántas veces? N veces, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para poder hacer entonces estos productos, ¿qué condición se le debe exigir en cuanto a las dimensiones a la matriz A? Que sea una matriz cuadrada, muy bien, porque como el número de filas del número de las columnas de la segunda tiene que ser igual al número de filas de la primera, y es la misma matriz, en este caso aquí el producto A por A, ¿verdad? Estoy haciendo multiplicando la matriz por sí misma, entonces, para que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda, que en este caso es la misma matriz, no queda otra exigencia que sea una matriz cuadrada, ¿ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Sí? En el caso en que la matriz no sea cuadrada, no está definido el producto. En el caso en que la matriz A y B no tengan las mismas dimensiones, no está definida la suma. En el caso en que la matriz la matriz A, perdón, no tenga el mismo número, ¿verdad?, de columnas que las filas de la matriz B, para esas dos matrices no está definido su producto. Y les hago otra pregunta. ¿Cómo se hace la división entre matrices? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se hace la división entre matrices?
yo quiero hacer la división entre matrices. ¿Cómo se define eso? ¿Ah? Rapidito. Chicos. ¿Cómo se define la división entre matrices? Rápido, chicos. No está definida, chicos. La división entre matrices, eso no existe. ¿Ok? ¿Está claro? La división entre matrices, y me imagino, no sabían y se les olvidó, no está definida. Entonces, en el mundo de la computación, eso es desde el punto de vista computacional, Leonardo. Es una notación que se usa. Por ejemplo, en MATLAB, ¿verdad? Y en muchos otros lenguajes, no solamente MATLAB, porque bueno, el operador barrita acostada hacia la derecha en el mundo computacional, ¿verdad? Significa dividir, ¿sí? Cuando yo uso este operador, significa dividir, ¿sí? Pero en MATLAB, cuando ustedes usan ese operador y los operandos son matrices, él no divide las dos matrices porque eso no existe. Él lo que hace es que multiplica A por la inversa de B. ¿Ok? Pero esa es una operación computacional. Eso no existe en el mundo de las matemáticas. Esto no existe porque este operador, el barrita acostada, ¿verdad? Lo usamos nosotros en el mundo de las matemáticas para dividir cosas. Sea dividir números, dividir números enteros, reales, matrices, vectores. Entonces, la división entre matrices o vectores, eso no está definido. Pero en el mundo computacional, cuando yo uso este operador, depende de con quién estoy operando. Si estoy operando, si estoy operando con escalares, eso es la división clásica que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero si estoy dividiendo, usando ese operador con matrices, significa esto. Fíjense que si ustedes le dicen a MATLAB, por ejemplo, A barrita acostada B, pero la inclinada hacia la izquierda, eso significa B por la inversa de A. ¿Ok? ¿Está claro? Que no es lo mismo que cuando los operandos, son números, ¿verdad? Porque vimos que esta operación, cuando se realizaba con números, es diferente en MATLAB también, ¿ok? El primero era la operación clásico, numerador sobre denominador, y el segundo, cuando hay B son reales, es denominador sobre numerador. ¿Está claro? Entonces tienen que tener cuidado porque este operador se usa, digamos, tiene dos funciones dependiendo de qué tipo son el numerador y el denominador. ¿Ok? Entonces, en el mundo del computacional, como les decía, está claro, existen otro tipo de operaciones. Por ejemplo, en MATLAB, ¿verdad? Voy a continuar. Todo claro hasta aquí, voy a borrar esta pizarrita para hacer otra. O bueno, voy a tratar de escribirlo aquí, un poquito desordenado, pero para escribirlo. Fíjense, en MATLAB, ¿ok? Por aquí sigo en MATLAB. Y en general en todos los lenguajes de computación, por eso yo más de decir en MATLAB digo en el mundo computacional. Existen otro tipo de operaciones, o sea, por ejemplo, en MATLAB claramente este señor, el operador asterisco, es para multiplicar, ¿verdad? ¿Sí? No importa, aquí sí no importa si los operandos son escalares, son matrices, son vectores, ¿ok? Pero fíjense, hay otro operador que es el punto asterisco,
que tiene otro significado que el de multiplicar. ¿Ok? Es también multiplicación, pero lo que se llama elemento-elemento en el caso en que los operandos son matrices. ¿Ok? O vectores. ¿Ok? Esto es lo que se llama multiplicación elemento a elemento. Y esa operación no existe en el mundo del álgebra lineal teórica, en el mundo de las matemáticas. Solo existe en el mundo computacional. ¿Ok? Por ejemplo, el corchetito, ¿sí? El corchetito es potenciación, ¿verdad? Clásica. Pero el punto corchetito es potenciación elemento a elemento. ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado porque en algunos casos yo quiero hacer una cierta operación que no está definida en el mundo de las matemáticas, pero sí en el mundo de la computación para facilitarme la programación. Pero ustedes tienen que estar claros en qué es lo que quieren hacer y cómo lo pueden hacer con MATLAB. ¿Ok? Entonces, me voy ahora a MATLAB. ¿Quedó claro hasta aquí esto? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces ahora me voy a ir a MATLAB y vamos a, entendido esto, vamos a hacer unas cuentitas con esas matrices que les acabo de definir. Entonces, fíjense, si yo hago A por B, ¿eso está bien definido? A por B clásico. Cuando digo clásico me refiero al producto clásico entre matrices que existe en el mundo computación, en el mundo de las matemáticas. ¿Ok? Entonces, A por B está definido, está bien definido para esas dos matrices A y B que definimos. Fíjense que la matriz A es de 2 por 3, la matriz B es de 3 por 2, el número de columnas de A coincide con el número de filas de B y eso está bien definido. Entonces, si yo hago C igual a A por B, bueno, me debe devolver una matriz de qué tamaño, número de filas del primero, de la primera, que es A, por número de columnas de la segunda, ¿verdad? Que es 2, entonces me va a devolver una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Y si yo le digo C igual a, no C no, porque voy a chancar C. Voy a llamarla, no sé, D igual a por B, ella me va a devolver una matriz de 2 por 2 que está perfectamente bien definido, ¿ok? Pero si por lo menos yo le digo A por C, ¿qué va a pasar allí? Si yo le digo E igual a A por C, ¿eso está bien definido, chicos? No, profesora, no está bien. No está bien definido. Entonces, si yo le trato de hacer, no está bien definido porque A tiene 3 columnas y C tiene 2 filas. Entonces, eso no está definido. Ese producto de matrices no está definido para A y C. Para esas A y C. Y fíjense que él me da el error. Me dice, error usando el operador producto. Operador asterisco, pues. Dimensiones incorrectas para la multiplicación de matrices. Chequé que el número de columnas en la primera coincide con el número de filas de la segunda. De otro modo, fíjense que ellos les da recomendaciones. Pudiera usar la operación punto asterisco. Esa es una sugerencia, no quiere decir que funcione bien, pero él les hace una sugerencia allí. Es importante que siempre traten, chicos, de leer los errores con calmita, tradúzcanlo, porque el compilador de MATLAB es excelente. Les dice en detalle en qué están fallando. Entonces es importante que ustedes aprendan a leer y a entender los errores que les indica MATLAB. Entonces, fíjense, si yo intento hacer, por ejemplo, A más B, ¿eso está bien? Yo puedo hacer A más B. A es una matriz de 2 por 3 y B es una matriz de 3 por 2.
yo puedo hacer eso. Rapidito, chicos. No, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque no son compatibles, porque no tienen la misma dimensión. Entonces aquí me dicen, las matrices tienen tamaños incompatibles para esta operación. ¿Ok? Ahora, si yo defino la matriz, por ejemplo, voy a definir una matriz que la voy a llamar, no sé, H. Y la defino como ones de 3,2, por ejemplo. ¿Ok? O vamos a ponerle 2 por 3,2. Es decir, que me está definiendo una matriz de puros 2, ¿verdad? De 3 filas y 2 columnas. Entonces, yo sí puedo hacer la suma de B más esa matriz. Entonces, vamos a llamar F1, ¿verdad? A es la que dije que era 3 por 2, no, es B. B más H, esto sí lo va a poder realizar porque la suma está bien definida, ¿ok? Ahora fíjense, A por B yo no lo pude realizar, ¿verdad? ¿Por qué? Perdón, A por B sí, lo que yo no pude realizar fue A por C, ¿ok? Pero quiero mostrarles esto. Yo puedo realizar B por H, la que acabo de definir. Yo puedo realizar B por H. ¿Ah? Fíjense que la B es una matriz de 3 por 2 y la H es una matriz de 3 por 2. ¿Yo puedo realizar ese producto? Les pregunto. No. ¿Verdad? No. Porque las columnas de B, que es 2, no coincide con el número de filas de H, que es 3. Y él me va a dar un error. Sin embargo, fíjense que ahora voy a usar para este caso el operador punto asterisco. Y quiero que observen, bueno, les voy a poner aquí a B para que la visualicen aquí a la mano, H para que la visualicen aquí a la mano, y ahora quiero que hagan, ¿ok? El producto de G igual a B por H, pero no con el operador asterisco, que es producto clásico, sino que lo que hagan usen el operador punto asterisco. Y díganme qué les está devolviendo de resultado. Vean las dos matrices y vean lo que les está devolviendo y díganme qué hizo, qué operación hizo él allí. A ver, chicos. Multiplicó cada elemento. Sí, multiplicó cada elemento. Multiplicó elemento. Muy bien. Fíjense que hizo menos 1 por 2 y en esa misma posición 1, 1, donde están esos dos elementos, colocó el menos 2. Después la posición 1, 2 de la B la multiplicó por la posición 1, 2 de la H y colocó el resultado en la posición 1, 2 de la matriz resultante. Por eso es que se llaman operaciones elemento-elemento. ¿Ok? El menos 3 lo multiplicó por 2 y le dio menos 6. El menos 4 lo multiplicó por 2 y le dio menos 8. El 1 lo multiplicó por 2 y le dio 2. Y el 3 lo multiplicó por 2 y le dio 6. Entonces, fíjense que esa operación no existe en el mundo de las matemáticas. Pero, de repente, cuando a mí me interesa hacer un código donde, no sé, para resolver el problema que me piden, yo necesito multiplicar elemento a elemento dos matrices, ya tengo el operador apropiado para poder hacerlo. Y no tengo que hacer un código especial para hacer eso. ¿Ok? Esa es la idea de estos operadores especiales. ¿Ok? Entonces, en el mundo de MATLAB, para poder hacer la operación elemento-elemento-producto, la única condición que se exige es ¿cuál? Fíjense que en el producto clásico,
la columna de A de la primera tiene que ser igual al número de columnas de la segunda. Pero en el mundo computacional, para hacer la operación elemento a elemento, ¿cuál es la condición que hay que exigirle a las dos matrices, chicos? ¿Cuál es la condición? Que tengan ¿Qué igual número de filas y dimensiones columnas. tienen que coincidir número de filas con el número de columnas? ¿Lo ven? ¿Me siguen? Ahora, si yo tengo la H, si yo quisiera, ¿ok?, definir la matriz K como H a la 2. Yo lo puedo hacer, o G a la 2. G a la 2. ¿Yo puedo hacer eso? ¿Qué me dicen? No. No, ¿verdad? Porque la matriz no es cuadrada. Y él me va a dar un error. Me va a decir error usando el sombrerito, el operador sombrerito, dimensiones incorrectas para realizar una potenciación de matrices. Chequee que la matriz, verifique que la matriz es cuadrada y que la potencia es un número escalar. Es decir, el número al que están elevando es un escalar. De otro modo, considere usar el operador punto. Fíjense que si yo ahora uso, en lugar de el operador sombrerito, el operador, ¿verdad?, punto sombrerito a la 2, eso sí me lo va a hacer. Esa es otra operación computacional que está definida solo en el mundo computacional y que lo que hace es, si se dan cuenta, elevar a la potencia que indico cada elemento de la matriz. Y esa me da otra matriz de las mismas dimensiones que la original. ¿Ok? Y en este caso, no importa si la matriz es cuadrada o es rectangular. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Fíjense que si yo hago A entre, por ejemplo, A entre B, que no existe en el mundo de las matemáticas, aquí sí. ¿Ok? Aquí me da error, ¿por qué? Porque para poder hacer esa división computacional en MATLAB, él me exige que las matrices tengan la misma dimensión, y en este caso no la tienen, ¿ok? Pero yo sí pudiera hacer, por ejemplo, B entre H en MATLAB. B entre H en MATLAB, ¿ok? Es simplemente, ¿verdad?, otra matriz en este caso de 3 por 3, ¿verdad? Donde él me calculó, fíjense, si yo multiplico B por la inversa de H, me debe dar exactamente esa misma matriz. Ah, perdón. Ah, ya va, ¿qué me hizo? Un minuto. Déjeme ver quién es B. ¿Quién es H? Ah, ok. No, cuidado. Fíjense qué hizo. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo? Cuando le dije B entre H, ¿qué hizo? Si B es esta y H es esta. No hizo elemento a elemento. No fue. Aquí está. Divide la matriz a la derecha. A es la división de B en A. Ah. Es la división de B entre A. Lo cual es lo mismo que A por inversa de B. Exacto. Si esto es calculado de una manera más... Ajá, fíjense lo que está diciendo. Que
A ver, B traspuesta. Excepto que esto es calculado de una manera diferente. Ok, más precisamente esto es B traspuesta. Voy a volver a hacer esto aquí un minuto, ya va. Déjenme ver si... A ver. Ah, esta no es la que quería ver, perdón. Esta es la que quería ver. B por H. Esta es la que quería ver. Entonces voy a hacer B traspuesta entre A transpuesta por transpuesta de todo eso. F, transpuesta de todo eso. B, A, no. Es el otro operador. Es el otro operador. Es este. Fíjense que no es... Déjenme ver qué hace ahí. No. La verdad, no sé qué me hizo ahí. No entiendo qué hizo ahí, él aquí. Porque no hizo B por la inversa. A ver si fue que anoté mal. B por la inversa de H. No fue eso lo que hizo. Porque no puede hacer la inversa de B porque esa matriz H no es una matriz cuadrada. Y para que exista la inversa, debería ser cuadrada. Entonces, no entiendo qué operación me hizo aquí, pero él me hizo una operación que tampoco es elemento-elemento. Porque la operación elemento-elemento me hubiese dado una matriz de 3 por 2 y me está dando una matriz de 3 por 3. A menos que haya hecho, eso es lo que puede ser, inversa por la izquierda o inversa por la derecha, que eso no es parte de este curso, eso sí puede ser. Puede ser que H tenga inversa por la derecha o por la izquierda. Y eso es lo que pudiera estar dando ahí. Olviden ese caso, porque ese caso no es parte del curso de lo que vemos aquí. ¿Ok? Pero lo que yo sí les puedo decir, por ejemplo, es, a ver, déjenme ver ya ni me acuerdo cómo definimos las matrices. Déjenme ver quién es A, déjenme ver quién es B, déjenme ver quién es C, es una matriz cuadrada. Vamos a trabajar con C y vamos a trabajar con esta puede ser, vamos a trabajar con H, creo que es la otra que es cuadrada. No, ¿cuál es la otra que es cuadrada de 2 por 2? No, C. C ya la estoy usando. ¿Y cuál es la otra, chicos? ¿Se recuerdan? D. D es cuadrada de 2 por 2. A ver. Sí. Entonces yo sí hago, fíjense, C barrita D, ¿ok? Ahí me está dando, fíjense, C por la inversa de D, ¿ok? Fíjense que coincide exactamente la misma, coinciden las dos matrices resultantes, ¿ok? En cambio, si hago C barrita acostada D, ¿ok? Eso es D por inversa de C. ¿Ok? No es D por inversa de C, es... No. Es... Este es C por inversa de D. Y esta es... Déjenme buscar el operador este.
Cuando tengan dudas, chicos, siempre usen el help. ¿Ok? Aquí está. Entonces, este indica... Ah, claro, chicos. Uy, qué lapsus mío, gigante. Cuidado. Cuando esto, claro, cuando esto está aquí, ¿ok? Cuando usan el operador inclinado entre dos matrices de igual longitud, les está resolviendo el sistema de ecuaciones lineales. No, no, Ronald. Fíjate, les está resolviendo el sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Vuelvo a mostrarles. C barra así D. Él lo que les está haciendo allí es resolviéndoles dos sistemas de ecuaciones lineales. Y se los voy a escribir en pizarra porque esto es bien importante. ¿Ok? Fíjense. Cuando él está haciendo, ¿ok? Compartir pizarra. Y ahora sí aquí abro una pizarra nueva. Porque esto... Fíjense, cuando él en MATLAB hace esto, entonces esta operación, ¿ok? Es A por la inversa de B. Pero cuando él hace esto, es, si el B es un vector, ¿ok? Lo voy a aclarar así. Si B es un vector columna, él lo que hace es que resuelve el sistema A por X igual B. ¿Ok? Y si B es una matriz, él resuelve varios sistemas. Él resuelve, digámoslo así, B sub I para I igual 1, 2, hasta, supónganse que la matriz A es una matriz de N por N y B es un vector o una matriz, ¿ok? De N por N. Entonces, en este caso, ya va para mantener un cierto orden. Entonces aquí no le voy a indicar nada. Entonces, si B es un vector columna, eso significa que si B es de N por 1, ¿ok? Él resuelve el sistema de ecuaciones lineales A por X igual B. Y si B es una matriz de, por ejemplo, N por P, ¿ok? Él va a hacer esto hasta P, es decir, resuelve N y P, resuelve P sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Sistemas de ecuaciones lineales, donde ese B sub I es la yésima columna de B. Es decir, que él agarra la primera columna de B y resuelve un sistema de ecuaciones lineales. Agarra con la matriz asociada la A, ¿ok? Resuelve la segunda, agarra la segunda columna de B y resuelve otro sistema de ecuaciones lineales, donde la matriz asociada es la misma, lo que cambia es el vector independiente, pero al cambiar el vector independiente es otro sistema, ¿ok? Y así lo hace para cada columna de B. Él les da como resultado un vector columna, si estamos en el primer caso, o una matriz donde cada columna es la solución de uno de estos sistemas en el mismo orden. Entonces, fíjense, cuando yo le dije C barrita D, él me resolvió aquí dos sistemas de ecuaciones porque D tiene dos columnas, ¿verdad? Él me resolvió C por X igual a D1, donde D1 era la primera columna de la D, ¿ok? Y
era menos 4 menos 13, y después me resolvió C por X igual a D2, donde D2 es la segunda columna de A. Entonces él me devolvió una matriz. Esta primera columna, la primera columna de esta matriz, es la solución del primer sistema, y la segunda columna es la solución del segundo sistema. ¿Ok? Eso es bien importante que entiendan, porque el uso de estos dos operadores, ¿ok?, hay que manejarlos con mucho cuidado cuando de matrices se trata. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me siguieron todos? Ok, muy bien. Entonces sigamos, chicos. Entonces, fíjense que ya con esto termino todo lo que es operación entre matriciales. ¿Ok? Ajá, importante, porque en el caso computacional no existe el operador punto más ni punto menos. ¿Por qué no existe? Porque coincidiría con el más clásico y el menos clásico. ¿Ok? ¿Sí? Tienen que ser de la misma dimensión, y la suma elemento-elemento es la suma de dos matrices. Entonces no hace falta que exista ese operador. Igual para la diferencia. Por eso no lo van a ver. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar, y ahora sí, chicos, hoy vamos a empezar a hacer nuestros primeros códigos. Esto es importantísimo. Hoy espero que nos vayamos con al menos 2 códigos que hagan algo. ¿Ok? Voy a empezar con la función, ¿ok? Las estructuras de control, lo que se llaman las estructuras de control. ¿Qué significan las estructuras de control? Estructuras de control en un lenguaje de programación cualquiera, inclusive MATLAB, por supuesto, son tipos de estructuras computacionales que me permiten, ¿ok?, hacer cierto tipo de operaciones. Operaciones, por ejemplo, condicionales u operaciones repetitivas. Entonces voy a empezar con el flujo de control if, ¿ok? O las llamadas instrucciones if. Las instrucciones if se usan cuando yo voy a hacer condicionales, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero verificar, supónganse que yo les doy este número, x igual 20, ¿sí? Ustedes leen, supónganse, arbitrariamente con rand y leen o sea, generan un número aleatorio, ¿ok? Y supónganse que ese número aleatorio les dio 20, y ustedes guardaron, ¿verdad? Déjenme borrar aquí. Supónganse que ustedes con rand y generan, ¿verdad?, un número aleatorio, supónganse entre 1 y 200, y quieren, ¿verdad?, ver si ese número que les dio MATLAB, por ejemplo, que obtuvieron de manera aleatoria, es, ¿ok?, un número que es mayor que, supónganse, es un número mayor que 100, igual a 100 o menor que 100, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo verificar si el número, dime, No se está compartiendo el MATLAB. no se está, no estoy compartiendo las diapositivas. ¿No se ven las Seguimos viendo la diapositivas? pizarra. Ah, claro, claro, tienes razón. Tengo que compartir pantalla para que puedan ver las diapositivas. Gracias por avisar. Entonces, ok, entonces fíjense, ¿cómo verificar si el número generado aleatoriamente por la función Randy
la función Randy es, supónganse, por la función Randy es igual a, no sé, a 105 mayor que 105 o menor que 105. Chicos, creo que tengo una llamada urgente. Espérenme un segundito nada más, por favor. Ya continuamos. Vayan pensando cómo lo harían ustedes normalmente, ¿ok? Algo. Disculpen, chicos. Era realmente urgente. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos nosotros hacer, normalmente, qué es lo que harían ustedes desde el punto de vista matemático? Ven el número, ¿verdad? Y dependiendo de en qué intervalo está, ustedes dicen sí, eso es mayor, es menor o es igual. Bueno, las instrucciones if me permiten, fíjense que eso es un condicional, si el número, ¿verdad?, es igual a 105, ¿verdad? Bueno, yo puedo hacer algo, por decirles algo, yo pudiera decirles, si el número es igual a 105, ¿ok? Entonces, yo les pudiera decir, bueno, ¿cómo verificar si el número generado por una función Randy es esto? Y supónganse que yo les doy este problema. El problema es, supónganse que yo les doy este problema. Les digo, lea un número cualquiera. Lea un número o genere, lea o genere un número cualquiera. ¿Ok? Y si el número es igual a, por decirle, 105, súmele 10. Si el número es mayor que 105, réstele 5. Y si el número es menor que 105, ¿ok? Multiplíquelo por 2. Por 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Fíjense que esto va a depender de una condición, o mejor dicho, va a depender de 3 condiciones. Si el número es igual a 105, ¿verdad? Yo le voy a sumar 10. Pero si el número es mayor que 105, le voy a restar 5. Y si el número es menor que 105, le voy a multiplicar por 2. Entonces, yo requiero aquí primero ver el número, cuál es el número, y dependiendo de cómo es el número, yo voy a hacer una u otra operación con ese número, ¿sí? Entonces, ese tipo de las condicionales, eso dentro del mundo, ¿verdad?, de los condicionales, porque si pasa una cosa, hago algo, si pasa otra, hago algo, otra cosa, y si pasa otra cosa, hago otra cosa. Entonces, eso lo puedo hacer yo en el mundo computacional con las instrucciones if, ¿ok? En todos los lenguajes, lo que cambian son las sintaxis, ¿ok?
pero es exactamente igual en todos los lenguajes. Se usa condicional o instrucción if. Entonces, fíjense, lo primero que yo tengo que conocer son los operadores lógicos para hacer esas cosas, ¿ok? Porque yo tengo que comparar dos números ahí, ¿verdad? Yo tengo que comparar el número que leo o que genero y contra el 105 en este caso. Y si esos números son uno mayor que el otro, ¿verdad? Voy a hacer una cosa y si no es así, voy a hacer otra, ¿ok? Entonces, lo primero que yo tengo que conocer son los operadores lógicos que me permiten comparar dos números o dos cosas. Entonces, el operador mayor, ¿ok? El símbolo que nosotros conocemos como mayor es en MATLAB mayor que. El operador menor es menor que. Si yo pongo el operador mayor y un igual pegadito, eso significa mayor o igual a. Si pongo menor igual, eso significa menor o igual a. Si pongo dos iguales, significa igual a. Y esto es bien importante, chicos, ¿por qué? Porque si yo pusiera solo un igual, acuérdense que solo un igual es para asignación. Cuando yo digo A, ¿ok? Igual a B, lo que estoy diciendo, o A igual a 5, lo que estoy diciendo es que a se le asigne el valor de 5, ¿verdad? En cambio, si yo lo quiero comparar, no puedo poner un solo igual, porque MATLAB se va a confundir, va a pensar que le estoy asignando a el valor de 5 y no comparándolos a ellos dos. Entonces, para hacer diferencia entre lo que es asignación, ¿verdad? Y comparación, cuando comparo, pongo dos iguales. Estos dos iguales significa comparar. En cambio, un igual significa asignar. Por eso es que hay que hacer diferencias. Aquí, cuando yo quiero comparar, tengo que meter dos iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A igual a 5, lo que estoy es comparando, ¿ok? Comparando si A es igual a 5, ¿ok? Está claro, pero es una comparación. El corchetito el churrito aproximado, igual, lo que hace es comparar si esas dos cosas no son iguales, ¿ok? El churrito adelante en MATLAB es negación, pues. Entonces, no igual, ¿ok? El AND es para hacer, es lo que se llama el operador lógico AND en matemáticas. La barrita vertical es el operador lógico OR y el churrito aproximado es el operador lógico NOT, de negación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera verificar si A es igual a 5 y B es igual, por decirles, a 8, entonces yo puedo comparar estos dos con, ¿verdad? A es igual a 5, pero el I aquí lógico se hace con este, ¿verdad? Con el ampersand y B igual a 8. Entonces yo con esta instrucción estoy comparando si A es igual a 5 y a su vez si B es igual a 8. Puedo o no ponerle paréntesis, como ustedes quieran. ¿Ok? Es opcional. ¿Me siguen? Entonces, estos operadores, tanto o lógicos, ¿verdad? O relacionales, ¿sí? Son vitales para poder hacer condicionales, ¿ok? Porque si yo quiero verificar si A es igual a 105 o si el número leído es igual a 105, yo simplemente voy a preguntar si el número leído que lo guardé en X es igual a 105, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sintaxis del if? Bueno, si la condición, yo voy a poner aquí una condición 1. Entonces, supónganse que
tienen que hacer siempre lo siguiente, escribir if. Y aquí una condición. Una condición puede ser, por ejemplo, A mayor que 5, o A igual a 5, o B no igual, por ejemplo, no igual a 6, o por ejemplo, A mayor que 5 y, ¿verdad? Y B menor que 2, por decirles algo, ¿ok? Entonces, estas son condiciones. Entonces, si se cumple una condición que yo requiera, luego entonces, si se cumple esa condición, se van a hacer ciertas instrucciones, ¿ok? Que pueden ser una sola instrucción, como pueden ser varias, ¿ok? De otro modo, entonces se coloca la palabra else if y otra condición. Y luego lo que se va a hacer si se cumple esa condición, ¿ok? Luego otro else if y otra condición y así sucesivamente, tantas como sean necesarios, depende de cuántas condiciones tengo, pero siempre lo importante es que el if debe ser, el último debe ser un else solo. Cuando él ve un else, ya él sabe que no van a venir más condiciones después de él, ¿ok? Y aquí no hay que ponerle nada porque ese se asume que si aquí no se pone ninguna condición, es porque es el complemento de todas las anteriores, ¿ok? Si lo pongo, no está mal, ¿sí? Aquí se hace por último las instrucciones que yo debo hacer si se cumple esa última condición o si se cumple el complemento de las anteriores y debe el if cerrar en un end. ¿Ok? ¿Está claro? Esa es la sintaxis de la instrucción if. Si yo tengo solo dos condiciones, entonces sería if, ¿verdad? La condición 1, ahí indico que voy a hacer si se cumple esa condición y después sería else, el complemento, si se cumple y le indico que se va a hacer, ¿verdad? Si se cumple el complemento. Fíjense que el complemento no hace falta ponerlo como una condición más, no. Simplemente lo que se va a hacer si no se cumple la condición 1. Eso es en el fondo lo que estoy diciendo aquí, ¿ok? Y siempre el if debe terminar en un end. Entonces me voy a ver hacer lo que les dije aquí. Lea un número cualquiera. Bueno, yo puedo leer el número o generar el número o genere un número. Entonces yo voy a generar un número cualquiera y lo voy a generar con mi función Randy, ¿ok? Y vamos a poner un número cualquiera entre 1 y 200 para usar Randy. Entre 1 y 200. Y si el número es igual a 100, súmele 10. ¿Cómo verifico con un condicional si el número es igual a 100? Entonces le pongo if. ¿Cuál es la condición allí? Si x es igual a 105, perdón, ¿qué voy a hacer? Si el número es igual a 105, me dicen que le sume
Chicos, me quedé sin internet y no me había dado cuenta, me quedé hablando sola. No sé hasta dónde me siguieron. A ver. ¿Hasta dónde me siguieron? ¿Hasta dónde me escucharon? Chicos. Chicos, no me di cuenta que me había quedado sin internet, me había desconectado de la clase. Quiero que me digan dónde se quedaron, hasta dónde me escucharon. ¿Escucharon cómo era la sintaxis del if? ¿Escucharon cómo se definen los diferentes operadores lógicos en MATLAB? Necesito que me digan hasta dónde escucharon para yo poder continuar, repetir de nuevo. Ok. Ok. Entonces, voy a poner las diapositivas y díganme ustedes, ¿escucharon cómo se hace para el problemita que yo les planteé, cómo se haría el condicional con if? ¿Sí? ¿O solo escucharon la parte de la sintaxis del if? Bueno, voy a repetir. A ver. Solo la sintaxis. Ok, está bien. Entonces, perfecto. Ya sé dónde estaba. Entonces, hasta dónde me siguieron. Entonces, claramente me entendieron cómo es la sintaxis del if, ¿verdad? Y lo que les decía es que si, por ejemplo, tienen solo dos condiciones, condición 1 y condición 2, es decir, por ejemplo, ver si el número es mayor que 5, hacer algo, y si el número es menor o igual que 5, hacer otra cosa. En ese caso, tienen solo un condicional, digámoslo simple, que es de esta manera. Si, if, condición 1, hacen lo que está ahí indicado. Aquí harían algunas cosas, pueden ser una, pueden ser varias, dependiendo de lo que hay que hacer cuando se cumpla la condición 1, y si no se cumple la condición 1, se cumple lo demás. Entonces puedo poner else, y si no se cumple la condición 1, entonces se haga otra serie de cosas. ¿Ok? No estoy compartiendo, sí estoy compartiendo, ¿no? Bueno, sí estaba compartiendo, pero como quedó fuera, perdí el compartimiento. ¿Ok? Entonces lo que les estaba diciendo es que si solo hay dos condiciones a cumplir, por ejemplo, si A es mayor que 5, hago una serie de cosas, y si no lo es, hago otras, entonces basta con poner lo que se llama un condicional simple, que sería if. Si se cumple la condición 1, se hace todo lo que está después de esa condición, y else significa que no se cumple la condición 1, entonces se hace todo lo que viene después del else, y se cierra. Claramente el condicional dice que o hago esto o hago esto otro, y donde ese otro puede ser varias cosas, como puede ser una simple cosa sencilla. ¿Ok? Vamos a ver ahora ejercicio. Si yo ahora quiero hacer con un condicional, resolver ese problema que les di, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Entonces leo aleatoriamente mi número, porque me dice lea o genere un número cualquiera entre 1 y 200. Entonces, bueno, yo con Randy leo mi número aleatorio que está entre 1 y 200. Y me dicen, si el número es igual a 105, súmele 10. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es mi condición allí? ¿Cuál es mi condición 1 allí? Si el número X es igual a 105, ¿verdad? Esa es mi condición. ¿Y qué voy a hacer si eso se cumple? Voy a sumarle 10. Entonces, pregunto, si X es igual a 105, entonces al valor que trae X
le voy a sumar 10 y lo voy a guardar en la misma variable. ¿Ok? De otro modo, es decir, else if, ahora averiguo si X es mayor que 105, porque me dicen, si el número es mayor que 105, réstele 5. Entonces pregunto, de otro modo, ¿X es mayor que 105? Sí. Si X es mayor que 105, supóngase que el número que me salió fue 121, entonces no va a entrar por esta condición porque no es igual, va a entrar por esta. Y va a ser lo que dice después de esa condición. Es decir, va a restarle a X el valor de 5. ¿Sí? Y finalmente, si X es menor, entonces le multiplico por 2. Fíjense que aquí yo pudiera poner esa condición como no ponerla. Si no es un complemento, hay que ponerla. En este caso es el complemento, porque si no entró por aquí, es porque no es igual. Si no entró por aquí, es porque no es mayor tampoco. Ahí no queda más remedio que sea menor, entonces no tengo que verificar esa condición. ¿Lo ven? Entonces, si no es ni igual ni mayor, va a multiplicar por 2 y termina en un N. ¿Ok? Ahora, fíjense que aquí ya esto es un código. ¿Por qué? Porque esto no es una simple instrucción como hemos hecho hasta ahora. Cuando voy a hacer ya más de una instrucción que me define un código, yo ya no voy a trabajar con la ventana de comandos, sino que voy a trabajar con lo que se llama el editor de texto. Y ahora nos va a salir otra ventanita. ¿Cómo hacemos que aparezca en nuestro ambiente MATLAB el editor de texto? Fíjense, le van a dar New Script, pueden darle directamente en el que dice en la barra arriba a la izquierda New Script o New, cualquiera de las dos, ¿ok? O la crucecita amarilla, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que New Script es una sola opción. En la crucecita amarilla, si ustedes le dan a la flechita negra hacia abajo, les da varias opciones, porque ustedes pueden abrir un New Script, o pueden abrir una nueva función, o pueden abrir una función live, varias cosas, opciones, o una gráfica que ya generaron con MATLAB, que tiene extensión .f y G, que son figure, ¿ok? Entonces, eso depende, figuras, perdón, lo dije en francés, y entonces ustedes deciden qué tipo van a abrir. Pero si ustedes lo que quieren es abrir un nuevo código, ni es una función, ni es una figura, ni es otra cosa, basta con darle New Script. Script significa código, programa, son sinónimos. Cuando yo les diga a ustedes hacer un script o hacer un código o hacer un programa, estoy hablando de lo mismo, ¿ok? Hacer un programa en MATLAB. Entonces le doy New Script y él me va a abrir una ventana nueva que no hemos usado hasta ahora que se llama la ventana de editor. Esa ventana lo que me está generando, abriendo, es un editor de texto. Y fíjense que él me pone 1 para indicarme que ahí voy a comenzar. Y fíjense que el cursor se pone allí. Entonces, siempre documentar los códigos, chicos. Siempre. Lo primero que hay que hacer es decir qué hace ese código, para que el que lo corrija sepa que está revisando. Entonces, por ejemplo, decir, este código, ¿ok?, calcula o verifica, vamos a poner así, verifica si un número, están todos conmigo, ¿no? Generado, vayan escribiendo al igual que yo, aleatoriamente, generado aleatoriamente entre 1 y 200 es mayor, igual o menor que 105. ¿Ok? En el caso
que sea mayor le suma, ¿cómo fue que dijimos? Ya se me olvidó. En el caso en que sea mayor le resta, igual le suma 10, mayor le resta 5 y menor lo multiplica por 2, ¿no? Entonces, ustedes ahí deben poner siempre el comentario, ¿ok? De lo que hace el código. En cada caso, vamos a ponerlo así, en cada caso realiza una operación. En cada caso realiza una operación. Otra manera es que ustedes ahí pongan simplemente el enunciado, ¿no? Realiza una operación diferente. Entonces, fíjense, siempre deben poner en todo código los datos de entrada, ¿ok? Entrada, los datos de entrada. ¿Quiénes son los datos de entrada? Aquí no hay. Aquí no hay ningún dato porque ustedes todos los generan aleatoriamente. ¿Ok? Datos de entrada no hay en este caso. ¿Ok? Para este problema. Vamos a ver otros que sí vamos a tener datos de entrada. Y datos de salida, ¿ok? Y la salida, ¿quién es? La salida es el número resultante, ¿ok? X, el valor de X, ¿verdad? Este código verifica si un número X, vamos a llamarlo así, generado aleatoriamente, es entre 1 y 100, es mayor, menor, y en cada caso realiza una operación diferente. Y la salida es el X modificado. Modificado según la condición que se cumplió. ¿Ok? Esto es pura información. Ahora viene el código. Entonces, primero genero X, ¿verdad? Con Randy. Randy 200,1. Ahora pregunto, if, ¿verdad? Si X es igual a 105, ¿verdad? Si X es igual a 105, entonces, ¿qué hago? A X le sumo 10, ¿verdad? Si, de otro modo, el if, ¿verdad? Si X es mayor, ¿no? Mayor que 105, entonces, ¿qué hago? Entonces a X le resto 5, ¿ok? ¿Está claro? Y finalmente, aquí también voy a poner puntito y coma. Acuérdense que los puntitos y comas es para que no me esté en la ventana de comando dando todos esos resultados intermedios, ¿ok? De otro modo, finalmente, si no es ni igual a 105, perdón, ni es mayor que 105, no queda otro remedio que sea menor, y en ese caso lo va a multiplicar por 2, es decir, hace 2 por X. Y cierro mi paréntesis, ¿ok? Mi if. Y puedo mandar a imprimir. Por ejemplo, puedo decirle que me despliegue, por ejemplo, con disp es una función para imprimir. Y él me imprime lo que yo le indico entre paréntesis. Yo puedo mandar a imprimir una frase o puedo mandar a imprimir un número. Entonces, por ejemplo, puedo decir el número X quedó modificado, o el número X modificado es 2 puntos, paréntesis, espacio en blanco, cierro comillita simple para indicarle que ahí terminó la frase que quiero que escriba. Puedo con otro dis mandar a imprimir el número y me va a decir entonces, cuando imprima dis, el primer dis, va a imprimir esa frase como está, exactamente como la escribí, entre comillas simples.
Cuando él ve algo que está entre comillas simples, él sabe que debe imprimir eso tal y como lo ve. Y después estoy mandando imprimir X, que es el valor de la variable que modifique. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Transcribieron esto igualito todos? Sí, profesora. Todos. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo ejecuto ese código? Chicos, están haciendo un primer código MATLAB, un primer código en su vida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ejecuto ese código? Vámonos fíjense que hay un triangulito ahí verde, ¿verdad? Que dice abajo RAM. Bueno, denle clic a ese triangulito. Fíjense que yo cuando le dije abrir el editor de texto, él no me le ha puesto nombre. Bien que no tiene nombre ese archivo. Salven su archivo, ¿ok? Salven su archivo, pongámosle como nombre ejemplo _if. Acuérdense que no pueden ser palabras no pueden ser frases o palabras compuestas con espacios en blanco. No, tiene que ser un solo nombre para salvarlo. ¿Ok? Para que MATLAB no tenga conflictos. Entonces yo, como quiero indicar que es un ejemplo, pero de if, le voy a llamar ejemplo _if. Lo guardo y él ahora me lo ejecuta. Y en la ventana de comandos me va a salir el resultado. ¿Ven? Ahí me estáis diciendo que mandé a ejecutar ejemplo if y me dice el número X modificado es 158. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un pequeño problema, que no vimos cuál era el que generó, y este es el ya modificado. Entonces, me convendría mandar a imprimir aquí el número, para saber cuál fue el número que me dio aleatoriamente Randy, ¿verdad? Y para ver por qué si funcionó todo perfectamente. Entonces, yo aquí pude haberle puesto el número generado es... Cierro par. Y ahora mando imprimir aquí el X inicial, para yo saber cuál fue el número inicial y ver si hizo correctamente. Ah, bueno, y aquí le voy a poner punto y coma, que se me olvidó, para que no me imprima. Él no entró por ahí, por eso no me mostró eso. ¿Ok? Entonces, mando y fíjense, ahora me dice, el número generado es 182. Es decir, que él generó con Randy el número 182. ¿Qué significa eso? Que el 182 no era igual a 5, él no entra por esta primera condición porque el número no es igual a 5, pero sí es mayor que 105, ¿verdad? Entonces, él le resta, ¿verdad? 5. Él le debió haber restado 5 porque él debió haber entrado ni en esta condición ni en la otra, sino en esta. Entonces, ¿qué va a ser? 182 menos 5 que da 177. ¿Cuál es el número X modificado? Es 177. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven? Sí, profesora. Entonces, los condicionales if me permiten resolver, ¿ok?, cualquier problema que se plantee, que requiera verificar condiciones, ¿ok? Entonces, supónganse que yo les doy, para cerrar hoy la clase rapidito, supónganse que yo les doy este ejemplo. Dada la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0, indique las raíces, fíjense que no les estoy pidiendo que me resuelvan el problema, solo les estoy pidiendo que me indiquen si las raíces de ese señor, que sabemos que son 2, van a ser reales o van a ser imaginarias. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que si el discriminante, ¿verdad?, es menor que 0, las raíces van a ser imaginarias. Y si el discriminante es mayor que 0, mayor o igual que 0, las raíces van a ser reales, ¿verdad? Entonces yo pudiera hacer un código, ¿sí?,
donde, por supuesto, ¿qué información requiere? ¿Qué información se requiere para, ok? ¿Qué información se requiere para ¿qué información se requiere para poder calcular el discriminante? Yo lo que necesito de ese polinomio son sus coeficientes, saber quiénes son sus coeficientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema, me voy a ir a MATLAB, el problema, tengo que tener quién es A, quién es B, quién es C. Supónganse por un instante, ¿ok? Que el problema en particular que yo estoy resolviendo es, supongamos, no sé, 2x a la 2 menos 5x más 1 igual 0. Y yo quiero que ustedes me digan si ese, ¿verdad? Si ese polinomio de grado 2 tiene raíces reales o imaginarias. Entonces, claramente yo le tengo que pasar a MATLAB A, B y C, ¿verdad? ¿Sí? A el coeficiente que acompaña al x cuadrado, B el coeficiente que acompaña al x y C el término independiente. Yo le tengo que primero pasar esos tres valores para que poder calcular el discriminante. Y después un condicional me va a permitir concluir si esas raíces son reales, van a ser reales o van a ser imaginarias. Entonces vámonos a nuestro MATLAB rapidito, abramos otro new script, ¿ok? Y, bueno, vamos a poner rapidito este programa o este código, ¿verdad? Verifica si las raíces de un polinomio de segundo grado tiene raíces imaginarias o reales. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos? Un polinomio de segundo grado, vamos a ponerlo aquí, ax a la 2 más bx más c igual, el polinomio A tiene raíces imaginarias o reales. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los datos de entrada? Los datos de entrada, todo esto es comentarios, ¿verdad? No son funciones ejecutables. Simplemente es comentario para el usuario que ejecuta el código o el que lo va a corregir. ¿Ok? Entonces, datos de entrada, ¿quién va a ser? A, que es el coeficiente que acompaña a x a la 2, ¿verdad? Después, B, el coeficiente que acompaña a x. Y C, el término independiente. El coeficiente independiente. Independiente. ¿Ok? Y como salida, ¿qué va a dar? Como salida, simplemente va a indicar si las raíces indican si las raíces son reales o imaginarias. Fíjense que yo no estoy pidiendo calcularlas, solo que me indique si son reales o imaginarias. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es cuánto vale A. Entonces, A vale, no sé, supónganse 2, dijimos, ¿verdad? B vale menos 5, ¿verdad? Y C vale, ¿qué dijimos? Se me olvidó. A menos 5, 1, ¿ok? Y C vale 1, ¿ok? Ahora calculo
el discriminante y le pongo ese nombre, discrim, no lo voy a poner todo el nombre tan largo, pero discrim para recordarme que es discriminante. ¿Cómo es el discriminante? B al cuadrado menos 4 A por C. ¿Ok? Entonces, ahí meto mi condicional. Si el discriminante, que ya lo calculó, es menor que 0, sabemos entonces que las raíces son imaginarias. Entonces le vamos a mandar imprimir, ¿qué cosa? Las raíces del polinomio son imaginarias. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? De otro modo, no hay que preguntar más nada, porque si no es mayor, menor, es mayor o igual, y ya sabemos que si es mayor o igual, entonces las raíces son reales. ¿Ok? Y eso es todo. Ya está, porque yo no les estoy pidiendo que me calculen cuáles son las raíces, solo que me digan si son reales o imaginarias. Entonces, cierro mi end, ya no tengo más nada que imprimir ni más nada que hacer, ya resolví lo que me pedían y mando a ejecutar. Entonces voy a poner, no sé, ejemplo, ¿sí? If 2, por ponerle algo. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ahí está. Mandamos a ejecutarlo y para ese señor, el discriminante calculado, fíjense que aquí como no le puse punto y coma, me muestra, cuando no hay punto y coma al final, me muestra el resultado. Entonces, él me mostró el resultado, que el discriminante es 17, y por lo tanto, claramente las raíces son reales. Entonces, como el discriminante no es menor que 0, él no entra en esa condición, él entra en la otra. Imprime, las raíces son reales. Chicos, hicieron sus primeros 2 códigos. ¿Ok? Ahora quiero de tarea, escúchenme, que me modifiquen ese para decirme, perdón, si no solamente si las raíces de un polinomio dado son reales o imaginarias, sino que lo calculen. Calculen en cada caso las 2 raíces. ¿Ok? Entonces, el problema a resolver es, dadas las 2 raíces, indique si son reales o imaginarias y obtenga las raíces, ¿ok? Del polinomio. Es decir, que este es una modificación de este que acabamos de hacer. Ese se los dejo de tarea, ¿ok? ¿Está claro? ¿Todos me siguieron? Entonces, sí, lo pongo en el chat. Tarea. Dado un polinomio, es decir, que ustedes definen su polinomio, ustedes le dan los valores que quieran. Dado, o vamos a darles el polinomio. Dado el polinomio, por ejemplo, 2x a la 2 menos 4x más 2, cualquiera. Eso no importan los datos. Después podemos modificar los datos a nuestro antojo. Dado el polinomio ese que está allí, indique si sus raíces, si sus raíces son reales o imaginarias y en cada caso, según sean y según sea el caso, halle sus raíces. ¿Ok? Es decir, que si son imaginarias, van a calcular sus 2 raíces imaginarias y si son reales, van a calcular sus 2 raíces reales. ¿Ok? Entonces, quiero que me hagan un código. Fíjense que es una pequeña modificación de ese que acabamos de hacer, porque el que acabamos de hacer solo ve si son reales o imaginarias. Pero ahora en cada caso quiero que me digan, que me las calculen. No solamente que me digan de dónde viven ellas, sino que me las calculen también. ¿Ok? ¿Está listo, chicos?
¿Todo ok? Bueno, los dejo corriendo, se nos hizo un poquito tarde por la caída de mi conexión, pero bueno, estamos al día. Entonces, en la próxima clase seguimos haciendo flujos de control. Vamos en la próxima clase a ver dos tipos de flujos de control que me permiten hacer operaciones repetitivas. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que me hayan entendido y... No. En la próxima clase seguimos haciendo más problemitas. Fíjense que ya ustedes empezaron hoy a hacer códigos. Ya ustedes hoy están programando por primera vez. ¿Ok? Resolviendo ya problemas sencillitos, muy sencillitos, pero ya están resolviendo problemas. Bueno, chicos, chao, chao, que estén bien. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. De nada. Ay, ya va, que no se los mandé. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Cópiala, Brian. Estás en la... llegar a mis compañeros. Ok, cópiala y mándala por el chat para que ellos la... Delegado, ¿podría mandar el link del grupo, por favor? Sí, claro. Ah, Gracias. ok.